A professora Sandra Maria Záquia, do Brasil. E a professora Rosilene Lagares, também do Brasil. A professora Rosilene irá coordenar essa atividade, a quem eu já passo os comandos da atividade de hoje. É para eu informar, né? Boa tarde, pessoal. Antes de dar início aos trabalhos, o pessoal da organização pediu para solicitar que vocês evitem passar na frente daquela câmera, porque está sendo transmitido pelo YouTube, o evento, certo? Então, eu sou Rosilene Lagares e recebi essa incumbência de coordenar essa mesa plenária 5 com os nossos convidados. Eu vou fazer uma leitura breve dos currículos dos 3 expositores e depois eu passo a palavra para eles falarem nessa ordem também. Depois a gente dá seguimento a um debate, a depender do tempo que nós tivermos. Então, nós temos aqui essa mesa plenária. Obrigada. A mesa plenária para tratar de sistemas, avaliação, currículo e qualidade da educação, mesa plenária 5, tendências e perspectivas. Se nós observarmos, muitas das mesas estão trazendo esses dois aspectos, das tendências e das perspectivas. Nós temos o professor Pedro Navarenho. E eu mesmo, viu? Professor Pedro, ele da Espanha. Professor, seja bem-vindo. É mestre em avaliação de centros e programas educacionais, graduado em História e Pedagogia, é co-diretor da cátedra, professor tem trabalhado como mestre em educação primária, professor de educação secundária, como inspetor de educação há mais de 38 anos. Desde 2014, também desenvolve trabalho voluntário e assessoramento educativo. Tem colaborado como consultor internacional em projetos da Unesco e do Ministério da Educação do Peru. É colaborador do Instituto Scala para a qualidade do ensino e aprendizagem em Barcelona, Espanha. Membro do Conselho de Redação da revista Direção e Liderança Educativa, do Fórum Europeu de Administradores da Educação da Espanha. Tem diversas publicações, está próximo a publicar um livro com algumas notas autobiográficas intitulado Da Escola que Viemos a que Sonhamos, desde o crisol de las emociones de um aprendiz de maestro, né? De um aprendiz de mestre. Seja bem-vindo, professor. Já são 16h43, então, teoricamente, nós estamos atrasados 40 minutos, né? Mas vai dar tudo certo. Eu pensei, considerando o tempo, em 20 minutos para cada exposição, 20 até 25 minutos, e, a depender, depois a gente faz uma rodada de questões. Pode ser? Pode ser. Obrigada. Então, professor Pedro, com o senhor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias. Es un placer y un honor de estar en esta mesa compartiendo con los miembros que la componen y con todos ustedes. Les voy a hacer, entre paréntesis, antes de empezar, dada la infraestructura tecnológica, estoy acostumbrado, como muchos, a pasar y he hecho un duplicado de mis ojos, se los he pasado a mi compañero y amigo Santiago, para que él, que ve las pantallas, podamos ir al unísono controlando la presentación. Dicho eso, yo quiero empezar
diciendo que la evaluación probablemente sea el elemento que más condiciona la vida de las escuelas. A Sel Rivas le gusta mucho decir que es como un elefante transparente, que no le vemos pero que nos condiciona la vida sistemáticamente a los docentes, a los estudiantes y a todos los que habitamos en la escuela, porque siempre tenemos la perspectiva, la amenaza, el desafío de cómo van a valorar lo que hacemos o cómo vamos a valorar lo que otros hacen en la escuela. Por tanto, la evaluación es un concepto sumamente complejo, polisémico, como bien conocemos, y por otro lado, como docentes siempre me gusta apelar a qué queremos hacer con la evaluación. ¿La queremos convertir en un instrumento de inclusión o de segregación? Cuando vayamos a tomar decisiones al respecto debemos plantearnos cuál es nuestra postura, porque muchas veces nos ponemos a trabajar con el ardor de la necesidad y de tener que hacer y cumplir programas y se nos olvidan las preguntas importantes. Y la primera es, ¿qué queremos hacer con la evaluación? ¿Vamos a tratar de integrar de verdad a la diversidad o no? Como verán, al final tengo más preguntas que respuestas, lo cual no es malo. Ya nos hablaba Freire de la pedagogía de la pregunta, ¿verdad? Y la evaluación inclusiva y la evaluación en general no se puede separar de ninguna de las maneras del qué, del cómo y del para qué se enseña con calidad y equidad. Tenemos que unificarlo porque no hay aprendizaje sin evaluación bien entendida y no hay evaluación sin un buen aprendizaje. Y por si era poco la complejidad y los significados que tiene la evaluación, nos llegan las inteligencias artificiales generativas que nos vuelven locos y que nos están planteando retos realmente complejos y difíciles a la hora de afrontar la valoración de lo que están haciendo nuestros estudiantes, de sus productos y de todo esto. Tendremos que hacer un esfuerzo importante de ética, de responsabilidad, de compromiso para poder avanzar. Visto ese panorama general y esa mínima reflexión, yo quisiera centrarme en esas tres cuestiones, pues de manera sucinta como corresponde al tiempo que tenemos. En primer lugar, recordar el sentido y la importancia y los desafíos de las prácticas educativas inclusivas, evaluativas, como quieran, un poco entre la teoría y la práctica, que como ya se ha dicho en estas mesas hay mucho de teoría y cuando vamos a la realidad encontramos bastante menos en la práctica. Hay más práctica de la que decimos que no nos gusta y que en realidad es la que domina muchas de nuestras aulas y muchas de nuestras instituciones educativas. En segundo lugar, el segundo objetivo es reflexionar dónde se encuentran nuestras prácticas evaluativas inclusivas actuales. ¿Creemos que son mejorables? ¿Contribuyen a la justicia social? ¿Nos encargamos nosotros de que contribuyan? Y en tercer lugar, pues indagar alguna tendencia y propuestas de futuro. Si llegamos, ya sabemos que seguramente el tiempo nos hará correr en algún determinado instante, ¿no? Y cómo mejorar esas prácticas evaluadoras o evaluativas para la inclusión. Y he elegido tres parámetros, tres puntos de vista que me parecen fundamentales para entender si queremos mejorar de verdad nuestras prácticas. La primera no podía ser otra, la formación del profesorado y el desarrollo profesional docente. Esto es imprescindible. No podemos tener prácticas inclusivas, se ha hablado antes en las mesas que precedieron. No podemos tener evaluaciones inclusivas si no tenemos un profesorado consciente, actuando de manera ética y conocedor del trabajo y la tarea tan inmensa. Porque al final la profesión docente debería estar no para enseñar, sino para cambiar la vida de las personas. Y si no tenemos claro eso,
deberíamos de reflexionar sobre ello. Desde la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, que requiere la previa, es decir, si tenemos buen profesorado, tendremos mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y, naturalmente, si tenemos esas dos premisas, vamos a tomar decisiones basadas en evidencias de calidad, de equidad y de justicia social. Una cuestión general en evaluación es plantearse quién evalúa, porque hasta ahora, y cuando estudiábamos algunos en las universidades ya hace, como pueden imaginar, algunos años, décadas, siempre se habló de que el que evaluaba era el profesor. El profesor es el que tiene la máxima responsabilidad de evaluar. Pero la investigación y el conocimiento de la comunidad científica nos está diciendo que, hombre, si no hay autoevaluación, si no hay coevaluación, si no somos capaces de reflexionar de manera conjunta y de empoderar a los estudiantes para que se autovaloren, vamos por el mal camino. Y podríamos decir que los grandes propósitos son esos 4 que tienen ahí. El primero es que el profesor tiene que comprender la diversidad del aprendizaje. Nuestra tarea fundamental desde la evaluación inclusiva es descubrir cómo facilitar el aprendizaje de cada estudiante. Si la evaluación no nos da información de dónde se ha quedado el estudiante, dónde tiene las dificultades para aprender y no nos da pistas para saber qué tenemos que hacer para ayudarle a avanzar, no estaremos en la línea de lo que al menos yo y seguramente muchos compartimos, que es la evaluación. También tiene que ser un motor para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, reflexionar sobre nuestra propia práctica pedagógica. También debe ser la evaluación un proceso participativo y transparente. Los estudiantes conocen y se implican en los procesos evaluativos. Volveremos en algún sentido más adelante sobre estos aspectos. Y también debe ser un medio para garantizar. Fíjense que donde más discriminamos, donde más marginamos, donde más clasificamos a nuestros estudiantes es con la evaluación. La evaluación es esa balanza, por eso la balanza de la primera imagen, como la justiciera del sistema. Yo decido dónde va cada uno y qué le merece a cada uno. Por tanto, es muy importante también garantizar esa inclusión, que significa ofrecer a cada uno la oportunidad de demostrar lo que sabe y lo que sabe hacer con lo que sabe, eso que ahora llamamos competencia. Porque una de las cuestiones que hablaremos en el tiempo que tenemos un poquito es de la homogeneidad de la evaluación. Y la homogeneidad es injusta por principio, porque nadie somos iguales. Y si queremos ver las características de la evaluación, una evaluación que fuera inclusiva, en primer lugar tiene que ser algo planificado, es de la institución. No es un llanero solitario, no es un docente o una docente que busca hacerlo bien y que tiene conciencia. Es algo que tenemos que aplicar de manera sistemática y con criterios compartidos. La escuela nos necesita a todos y a los docentes, con independencia de nuestros idearios y de nuestros pensamientos, nos reúne una organización. Adela Cortina, que ya citaba ayer, mi amiga Carmen, ella hace muchos años nos enseñó algo que ha desarrollado a lo largo de su vida profesional, que es la ética de las organizaciones. No vale solo la ética individual, necesitamos ética en las organizaciones. Si me dejara llevar, seguramente no pasábamos de alguna de estas transparencias, pero voy a intentar seguir avanzando por completar. La evaluación inclusiva y para todos tiene que ser transparente, tiene que tener claridad en los objetivos. Tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, sean del nivel que sean, porque a veces pensamos que los pequeños no tienen derecho a saber.
Y en la escuela también lo tenemos que hacer. Cuando hacemos una actividad, cuando nos planteamos algo, tenemos que saber para qué lo hacemos. Tiene que valorarse, reconocerse, aceptarse y respetarse la diversidad, pero con letras mayúsculas y de verdad en cada uno de nuestros actos y de nuestras decisiones. Tenemos que hacer una evaluación colaborativa con la familia, que también puede aportar. Tenemos que lograr que esa evaluación sea participativa, sobre todo que tenga una gran implicación por parte del alumnado. ¿Saben ustedes los alumnos que mejores calificaciones tienen en todos los sistemas educativos? No hay distinción de país. La investigación así nos lo dice. Son aquellos que tienen esa capacidad de autorregulación. No están todos los libros en las referencias, pero Neus San Martí ha trabajado muchísimo sobre esto. Y estos estudiantes se caracterizan porque se equivocan como los demás, pero tienen un desarrollo de capacidades metacognitivas que les permiten reconocer los errores y aprender de ellos. Son capaces de autorregular, autoaprender. Y esto les da igual lo bueno o lo malo que seamos nosotros cuando explicamos, porque siempre van a aprender, no por lo que nosotros hacemos, sino por su capacidad. Y ellos lo hacen de manera implícita, algunos ya con cierta edad de manera más explícita, y es un aspecto esencial. Tiene que ser un enfoque holístico. No podemos evaluar a todos los estudiantes, hay situaciones personales. Me viene a la memoria el vídeo del niño con la silla de ruedas, ¿no? Un niño que llega tarde, lo han visto seguramente muchos, que llega tarde todos los días a la escuela y el maestro lo pone con la palmeta, le da y le hace de todo. Y un día que el maestro se ha retrasado o se ha adelantado, se encuentra al niño que lleva a no sé si es su madre, a su hermano mayor, lo lleva a algún centro de rehabilitación y llega tarde por lo que está haciendo. Y el profesor se autocastiga, ¿no? La flexibilidad y la adaptabilidad, saber dar la oportunidad. Tuve un estudiante, por ejemplo, que era incapaz de escribir. Tenía una caligrafía horrorosa, yo era incapaz de leerlo y por conveniencia mía y por sentido común acabé haciéndoles los exámenes de manera oral, porque luego ya él tomaría un computador y escribiría perfectamente lo que sabía. Y si lo sabía, yo, si lo hubiera valorado por lo que escribía, le hubiera machacado y era un excelente estudiante. Por tanto, tener esa capacidad, esa flexibilidad de hacer las cosas bien. Naturalmente, el aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante y en todas sus necesidades. Por resumirlo mucho, con probablemente de las mayores autoridades en la investigación y en el campo de la inclusión, podríamos decir que una buena práctica evaluativa es aquella que se fundamenta, no nos podemos extender, en una visión ética, democrática, fíjense lo que está lloviendo en el mundo, transformadora de lo que aprenden nuestros estudiantes. No se trata de aplicar técnicas diferenciadas, cuidado con las adaptaciones curriculares que deben tener límites, porque las expectativas de las familias deben ser para todos las máximas y a veces podemos caer en pobrecito, lo que llaman en comunidades de aprendizaje el currículum de la felicidad. Pobrecito, no va a llegar a más. Pero si les preguntan a sus papás y a sus mamás, quieren que lleguen al máximo de sus posibilidades. Por tanto, pensemos que esa evaluación tiene que ser una transformación de la cultura evaluativa para que nadie se quede fuera. Y supone superar, por tanto, esa lógica de la normalización para abrazar una lógica de la presencia, de la humanidad, de la aceptación de cada persona para que participe y pueda progresar. Solo algunos hitos, porque alguno pensará, esto de la inclusión es una novedad,
pues llevamos unos años, alguna década, pues recurriendo a una mínima revisión de la literatura, encontramos toda una serie de documentos y de acuerdos que ya se han planteado. Solo voy a destacar el informe Oarnos, aunque es en el ámbito anglosajón, pero es el primero que decide y explica que en la escuela caben todos y hace un cambio de paradigma importantísimo, porque pasa de centrarnos en las necesidades, en la discapacidad que tiene el individuo, a exigirle al sistema que sea el sistema el que provea los medios y los recursos necesarios para lo que necesita el estudiante. Y aparece el término, el concepto de necesidades educativas especiales. La Convención de los Derechos del Niño, Francesco Tonucci es un gran defensor, creó en los años 90 la Ciudad de los Niños y llega a afirmar que la mayoría de los sistemas educativos estamos actuando en la ilegalidad más absoluta porque no se cumplen ninguno o muy pocos de esos principios en muchos casos. La conferencia de Yontien, que lo que se plantea es decir, de aquellos sitios más pobres donde los estudiantes, los niños y las niñas van muy poco tiempo a la escuela, ¿qué podemos enseñarles que les sirvan para la vida? Y plantean aquellos 3 bloques de contenidos fundamentales de las instrumentales, ¿no? Saber leer y escribir, saber calcular y saber ser una persona para poder tomar alguna decisión. Y la conferencia de Salamanca, que reúne ni más ni menos que a 92 países. Y si en el 78 surgen las necesidades educativas especiales, el término y el concepto con todo su desarrollo y aplicación, en la Declaración de Salamanca se acuña y se plantea el término de inclusión educativa. El Foro del año 2000, el Foro de Dakar, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son documentos que, no de una vez, porque ya estaremos bastante saturados de información, pero que conviene repasar en determinadas circunstancias para ir pensando la Declaración de Incheon del año 2015 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible y demás. El informe de 2020, INGEN, es muy interesante porque tiene muchos elementos sobre inclusión y educación para todos. Y en el año 22 se publicaron un balance que también tiene muchos elementos para poder partir de él, de lo que se ha avanzado desde la conferencia de Salamanca. ¿Qué problemas, qué desafíos y qué plantean las prácticas evaluativas? Fundamentalmente plantean esos 4 bloques. En las políticas no voy a insistir porque aquí ha salido sistemáticamente, creo que en casi todas las mesas, al menos que yo haya podido escuchar, la desconexión entre las políticas y las prácticas. Las leyes, en muchos casos, dicen muchas cuestiones. En las visitas de inspección, los compañeros lo saben, nos encontramos con muchas situaciones en las que se justifican que no se hacen no se aplican determinadas medidas pensando, es que la ley prohíbe, y cuando uno lee la ley no prohíbe casi nada. Hay 3 términos y 3 conceptos que hay que manejar en la escuela: lo legal, lo que está prescrito en la norma; lo ilegal, lo que no está prescrito o que está prohibido; y lo alegal. Y las escuelas tienen un campo en lo alegal, que no es ni legal ni ilegal, pero que no está prescrito y que se tiene un amplio margen de maniobra. No sé dónde vamos a llegar con el tiempo, pero bueno. En la misma zona geográfica, con población similar, con docentes iguales, con familias iguales, todos. Yo al menos tenía centros que me daba gloria ir, porque era un deleite ir allí, cómo trabajaban y las cosas que hacían. Y tenías uno a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, que no me apetecía ir nada, porque iba pues más bien a tratar de ejercer mi función para intentar obligarles a que hicieran algo. Es decir, con los mismos contextos, con las mismas condiciones, todos conocemos mucho de lo que se puede hacer. La accesibilidad limitada para la diversidad. En cuanto a sesgos y desigualdades, cuidado, no estigmaticemos, no discriminemos. ¿Le han preguntado, han visto alguna vez, se han fijado los que estén en el aula alguna vez en la cara y el alma que llevan los niños cuando les decimos, tú que eres especial,
vete a la clase de recuperación con el profesor especial. ¿Les han mirado alguna vez la cara? Háganlo. Aparte de esa estigmatización, tenemos que tener mucho cuidado porque a la vez que hacemos eso, estamos profundizando en la reproducción de esos sesgos culturales, de género, de todo tipo. Los métodos de evaluación, faltan criterios claros y con mucha frecuencia no están alineados lo que enseñamos con lo que evaluamos. Si luego hay tiempo en el debate y quieren, les puedo poner algún ejemplo, ahora no me paro. La capacitación docente es esencial, es fundamental. En el último informe sobre profesorado de la UNESCO, en el último informe de las evaluaciones ERCE de Latinoamérica y el Caribe, hay abundante referencia a esas necesidades. ¿Y qué consecuencias prácticas tiene ese sistema de evaluación que predomina, que no significa que lo haga todo el mundo, pero que sí creemos que predomina, así lo dice la investigación? Por un lado son consecuencias académicas. Es como un círculo vicioso, ¿no?, entre lo académico, lo emocional y lo social. Es decir, si tengo malas calificaciones, tengo una baja autoestima. Si tengo baja autoestima, no tengo motivación para aprender. Y si no tengo motivación para aprender, me porto mal, me expulsan y socialmente soy rechazado. Es como el ciclo del dislate. Y como les decía que tenía más preguntas que respuestas, les pongo, si quieren y me lo aceptan, algunos deberes para las instituciones educativas y para la reflexión personal, porque el mejor camino para la formación del profesorado es la reflexión crítica y sistemática sobre la práctica retroalimentada por el conocimiento científico en cada momento y en cada contexto. Y esto es definitivo. Ahí planteo, ¿no?, cómo diseñar e implementar procesos de evaluación curricular que vayan más allá de la rendición de cuentas, que no sirvan para poner una calificación, aquello de confundir, no vamos a hablar de evaluación y calificación, para que sea genuinamente un proceso de mejora de esas prácticas. La segunda, ¿de qué manera podemos evaluar el impacto en el desarrollo de esas competencias complejas, esas que se considera que son esenciales para el siglo XXI, del control emocional? Cuando hay cortisol en el cerebro, funcionamos de un modo terrible. Cuando hay dopamina, funcionamos de otro modo distinto, no podemos entrar. La educación en valores personales y democráticos. Hay un librito muy interesante que ya me dicen que corramos, que se titula, y que es muy recomendable, La paz se aprende. Lo escribieron dos autores belgas después de los ataques de Bataclan en París y de los atentados en Bruselas. Es excepcional el análisis, es muy simple, se lee muy bien, se lee casi con un café y es muy interesante. Por tanto, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la ciudadanía, y que lo hagamos todo esto asegurándonos de que además son evaluaciones inclusivas. La siguiente pregunta es cómo, de todos modos las van a tener, las pueden ver luego despacio y reflexionar, garantizar la evaluación curricular que considere de manera explícita y sistemática, esa perspectiva de la inclusión, para conseguir que los currículum sean accesibles, relevantes y significativos para las personas, porque si no, ¿qué estrategias podemos implementar para asegurar una evaluación curricular que contribuya a la calidad y a la equidad, identificando todas las disparidades que se pueden producir en el sistema? ¿Cómo podemos fomentar una cultura de colaboración y diálogo entre todos los miembros y agentes de la comunidad educativa para la evaluación? Y como estrategias, hay tres grandes ámbitos en los que hay que trabajar. Por un lado, el desarrollo profesional docente, la formación y el desarrollo profesional docente,
formar en aprendizaje cooperativo, colaborativo del profesorado, abordar enfoques reflexivos y críticos desde la pedagogía sociocrítica, la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje con una planificación colegiada, porque ya saben lo fácil que es en educación deshacer y lo difícil que es hacer. Por mucho que nos esmeremos y nos esforcemos, algunos profesores, algunas profesoras en determinadas prácticas inclusivas se pueden deshacer en un segundo con un comentario por parte de otra persona, otro profesor. Y naturalmente que tomemos decisiones de una manera que estén basadas en evidencias científicas, en conocimiento. Construyendo el futuro educativo de la justicia social para todos, tendríamos que tomar como referencia qué entendemos por inclusión, ese derecho de todos, ese respeto a la diferencia. Tendríamos que ir a la calidad de la educación, esa pertinencia, esa eficacia, esa equidad, ¿no? Los aprendizajes para todos. Y la equidad educativa como esa oportunidad para que todos los estudiantes puedan demostrar aquello que son capaces de hacer. Y la justicia social, que nos invita a que todos los individuos puedan ejercer plenamente sus derechos. En cuanto a las tendencias de futuro, pues tenemos en un lado las negativas, la internacionalización, la estandarización, la presión que estos sistemas de evaluación están aumentando los estudiantes. En Asia, por ejemplo, que los estudiantes en Corea y demás que tienen tan buenos resultados, los estudiantes están sometidos a unas tensiones terribles y que llevan en muchos casos al suicidio o desde luego a una vida muy desdichada. Los enfoques en competencias hay que debatirlos en profundidad y aclararnos un poco entre todos de qué hablamos. Y en las tendencias positivas es verdad que hay una tendencia a mejorar la cultura evaluativa escolar. Hay herramientas para la transformación social y cada vez avanzamos, aunque sea lento en esa línea, y también hay políticas crecientes hacia una educación más inclusiva. Y luego, si hay tiempo, ya entraremos en detalle. Como última conclusión, pues iba a haber hecho unas conclusiones con distintos aspectos de los tratados, pero me parecía que esta reflejaba bastante bien que la evaluación no debe ser el látigo que castiga, sino el espejo que ayuda a mirarse con dignidad y a crecer con esperanza. Esa es, en esencia, la función de toda evaluación inclusiva comprometida con el derecho a aprender de todos y cada uno de nosotros. Ahí les dejo unas referencias, no obstante tienen mi correo electrónico y presumo de responder a todo el que me escribe. Muchas gracias. Bom, eu também fui muito impressionada com o tempo, viu? Nós pudemos observar que todos os expositores demonstraram o poder e a presença da avaliação no campo da educação. Professora Sandra e também os outros expositores mostraram os vários fatores, os vários elementos que devem compor, na realidade, não um sistema de avaliação como nós estamos recebendo, mas uma sistemática de avaliação, né? Uma sistemática de avaliação que não seja composta apenas, então, pelos resultados, como os sistemas buscam. E, considerando isso, nós vamos fazer apenas uma rodada de intervenções para 3 pessoas. E que a gente pede que cada pessoa controle o seu tempo, no máximo 2 minutos. Quem se inscreve? Alguém se inscreve? Se não tiver inscrição, eu vou passar a palavra para os palestrantes fazerem outra palestra, tá? Ninguém? Professora?
Agora. Tá bom, valeu. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Marília Cibele, sou diretora para Ações Educacionais do Sintep, que é o Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação aqui do Estado de Pernambuco, e sou professora das redes estaduais de ensino de Pernambuco e da Paraíba. E aí a minha pergunta, na verdade, a mesa de hoje foi riquíssima, mas foi uma complementação da segunda, porque nós tivemos lá no Sintep um seminário, inclusive a professora Záquia estava lá, e trouxe várias reflexões sobre a questão da avaliação. Mas aí, professor Pedro, o senhor trouxe uma questão que nós, enquanto dirigentes sindicais, temos recebido muitas denúncias de cobrança, muitas vezes um processo de avaliação que seja inclusivo. Só que qual é a reclamação dos profissionais de educação? De que eles não têm informação para fazer essa avaliação inclusiva. E aí a gente tenta, enquanto instituição sindical, dialogar que a inclusão é um direito desse estudante. E que ter o direito de uma avaliação, que comissão era nesse sentido. Como a gente promove essa avaliação inclusiva? Né? Eu sei que perpassa pela avaliação, posso até estar sendo, pela formação, posso até estar sendo redundante, mas eu queria questionar isso para que a gente refletisse sobre esse processo de avaliação inclusiva e por esse direito desses estudantes. Obrigada. Hola, gracias por la cuestión. Las cuestiones, he pedido ayuda. Entiendo que has preguntado por la formación del profesorado en evaluación inclusiva y la evaluación inclusiva, cómo llevar la práctica en una institución educativa. Bueno, las respuestas, como te puedes imaginar, son muy amplias, pero vamos a tratar de concretar un poco. En primer lugar, en cuanto a la formación del profesorado, hay estudios muy interesantes en Latinoamérica, de Bayán, de Bezut, sobre qué tipo de formación es la que tiene impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, estamos en un mundo lleno de literatura, lleno de investigación. Decía Edgar Morin que en los años 90 decía que las secretarías de las universidades están llenas de conocimiento muerto, refiriéndose a la cantidad de investigación que se hace que no responde a una necesidad de la sociedad o de las escuelas en este caso. Yo creo que es muy importante que las energías en formación del profesorado, que son esenciales, se gasten muy bien. Y sabemos que los típicos cursos de formación pueden servir para crear una inquietud, para iniciar un camino, pero desde luego no son consistentes para dar una formación efectiva y llevada a la práctica. Eso exige otro tipo de planteamientos, naturalmente en función de los contextos y de las responsabilidades, pues habría que definirlo. Por tanto, los modelos de formación del profesorado que se apliquen para la evaluación inclusiva y para cualquier otro campo es necesario revisarlo. Por ejemplo, en evaluación auténtica, Pedro Ravela tiene unos trabajos extraordinarios. Hay un libro de él, junto con otros dos autores que no recuerdo el nombre, sobre cómo evaluar en las aulas, y entran muy bien y describen toda la línea de investigación de Wiggin, de Stigin y compañía, que han investigado mucho sobre evaluación auténtica y plantean, por ejemplo, lo que es la evaluación y la retroalimentación efectiva, que es un paso imprescindible y demás. Entonces, ahí hay un campo que lógicamente habría que explorar en cuanto a la formación del profesorado, y que yo estoy seguro que en la sala hay personas mucho más autorizadas porque conocen mejor el contexto para poder dar una respuesta. En cuanto a la evaluación en las instituciones educativas, es una cuestión puramente cultural, de principios éticos. Las escuelas no están para que los maestros tengamos trabajo. Y cuando digo maestros y digo escuela, digo instituciones educativas y digo profesional de cualquier nivel. Las instituciones educativas están para garantizar un derecho a los ciudadanos. Y nosotros, como trabajadores de una institución, tenemos la obligación, que no la opción, de colaborar con nuestros compañeros. Y lo primero, por eso he hablado del aspecto de la colaboración. Ahí está la vía de las comunidades profesionales de aprendizaje, todo lo que quieras desarrollar. Entonces,
Si nosotros somos capaces de entender la escuela como un conjunto de profesionales que tienen la obligación de trabajar de manera colaborativa, desde la ética de la profesionalidad para atender el derecho de los estudiantes, tenemos que encontrar mecanismos que en los órganos colegiados de las instituciones, llamémosle como queramos en cada país, debemos de tomar decisiones adecuadas y debemos tomar decisiones responsables. Me he encontrado en muchas situaciones con docentes debatiendo sobre distintos temas de aplicación práctica, de didáctica, de organización, debatiendo, y siempre nos surge la idea de querer imponer o que gane nuestra opción, lo que nosotros proponemos, porque estamos convencidos de ello. Y aquí llegamos a otro campo muy resbaladizo. Las creencias de los profesores suelen ser un obstáculo en muchos casos para ser mejores profesores y poder avanzar. Y yo siempre les digo, les doy la misma solución. Me he encontrado a un claustro debatiendo cómo hacer un reglamento disciplinario de régimen interno para que no se escape ni una sola falta, que queden todas perfectamente reflejadas en la tipificación del comportamiento. Y yo les decía, ¿por qué no invertís el tiempo en desarrollar un plan de convivencia, de comunicación no violenta, de aprender a comportaros y a interactuar? Y siempre también les proponía y les decía, es preferible que os olvidéis del ego de cada uno, de la opinión, de lo que creéis cada uno que tiene que ser, pongáis en el centro de la mesa al estudiante y penséis desde vuestra expertise, desde vuestra experiencia, desde vuestros conocimientos, desde vuestra formación, penséis todos qué podéis aportar para hacer y construir un mejor perfil de salida del estudiante. Y cuando somos capaces de invertir estos procedimientos internos en las escuelas, estamos en el camino de sentar una base en la que vamos a poder desarrollar la evaluación inclusiva y todo lo que es el desarrollo de educación en valores, de esos valores transversales que hemos comentado antes, que son tan imprescindibles como es la colaboración, la solidaridad, la paz, etcétera, etcétera. Entonces, creemos condiciones en las instituciones desde proyectos inclusivos para el profesorado también, que todos se sientan acogidos, y ahí en las comunidades profesionales hay elementos, entre otros, 6, 7, 8 características que no las voy a decir, pero hay uno que es fundamental, y es el respeto a lo que propone cada profesor. Porque cuando un profesor propone algo a su colectivo, lo hace de buena fe. Si tenemos un mecanismo de respeto, de respaldo y de aceptación de que pueda haber distintas opiniones, crearemos el caldo de cultivo suficiente y adecuado para poder afrontar todos los desafíos, que no son pocos. Y termino. En Ética a Nicomaco, Aristóteles decía: ¿de qué sirven los discursos, las prédicas y las argumentaciones? Decía, el principal problema de la ética es que estamos todo el día discutiendo sobre la virtud, cuando lo decisivo y lo importante es ser virtuosos. Seamos virtuosos y discutamos menos de la virtud. Gracias. Mais uma vez, então, nós agradecemos, em nome da AMPAI, os professores Pedro, Antônio e Sandra Záquia por dividir conosco os seus estudos. Muito obrigada.